Muy buenas tardes a todos, buenas tardes muy especial a Alvalira Franco de Linares y a Erasto Espino Barahona, quienes son nuestros invitados en la tarde de hoy. Reciban un saludo muy especial de la Universidad de los Llanos del Pacífico, de la Universidad de Penonomé, una propuesta que nace desde Penonomé para el mundo. Este espacio que nosotros llamamos COCLE, Aportes al Bicentenario, es un espacio para la reflexión acerca del trabajo que nosotros hemos heredado de nuestros abuelos, pero también del trabajo que nosotros como ciudadanos de COCLE estamos haciendo para engrandecer la cultura de nuestro país. Pero al mismo tiempo, prendiendo las luces largas para ver el futuro que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. La tarde-noche de hoy vamos a hacer la presentación del libro Fogonazos en las bóvedas, de Alvalira Franco de Linares. Yo me voy a permitir leer la contraportada de este libro que dice lo siguiente. La poesía de Alvalira de Linares nos recuerda la importancia de la historia con sus héroes, pues con ese conocimiento podemos construir el modelo de un país más justo, sin atolladeros ni grutas en que se venzan poderosos contra miserables. Por eso la poesía que nos presenta en estos soliloquios hace alusión a un héroe como pocos, Victoriano Lorenzo, como símbolo de una nacionalidad verdadera fundamentada en las luchas populares. La historia no ha de olvidar el legado de su victoria, porque ofrendó su sangre a los más humildes. Alvalira rescata su figura y con hondo lirismo, sin preciosismos de ninguna índole, nos regala una impronta sincera basada en las horas aciagas antes de morir el héroe, poetizando argumentalmente con decoro y conocimiento de la inspiración poética. No es un texto perfecto, como no lo es ninguna obra del Homo sapiens, marcado por el error, la conjetura y el abismo. Estos soliloquios son una propuesta hermosa, con ascensos y caídas, como la vida misma del héroe que retrata. Sus imágenes convencen y nos aventuran a una idea peregrina. La poeta habla de una identidad nacional bifurcada entre perseguidos y perseguidores, para dotarnos al final de un ejemplo necesario en tiempos crueles para la humanidad. Celebro este poema con la ambrosía de los dioses romanos y abrazo esta poesía porque es sincera, está bien construida y nos depara sabiduría y fe en el hombre. Porfirio Salazar, 3 veces poeta Premio Miró de poesía y ensayo, nuestro premio nacional penonomeño, vecino nuestro, amigo nuestro. Esta tarde también nos acompaña Erasto Espino Barahona y les voy a leer la biografía de Erasto porque es quien va a hacer un acercamiento a Fogonazos en las bóvedas de Alvalira Franco de Linares. Erasto Espino Barahona ha sido profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua en Panamá y en la Universidad de La Sabana en Colombia. Egresado de la Maestría Hispanoamericana de Literatura Hispanoamericana del Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, Colombia. Profesor e investigador universitario, ensayista y crítico literario, especialista en análisis del discurso, investigación cualitativa y documental, siendo sus campos de interés la semiótica, la literatura, la ética y la filosofía de la educación. Ha sido jurado del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró y del Premio Signos de Poesía Estela Sierra. Ha publicado Panamá en la memoria de los mares o la escritura de la identidad. Es miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Entonces vamos a recibir al amigo Erasto Espino Barahona. Bienvenido, Erasto. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación.
Solo me permito aclarar que yo no he sido profesor de la Universidad Santa María de la Antigua, sino que soy. Okay. Entonces, empecemos. Yo he querido preparar estas palabras para presentar el libro Alvalira de una manera distinta. He querido escribir una carta pensando que estoy hablando con la mujer que acompaña mis días y mis noches, y que Alvalira conoce bien, y que es Pilar Borda. Las Cumbres, Panamá, 26 de abril del 2021, 17 de abril, hoy, pero... Querida Pilar, ha llegado hasta mí, amor, un breve y hondo poema, Fogonazos en las bóvedas, en el que nuestra querida y siempre espléndida Alvalira evoca, canta y recupera la figura y último drama de Victoriano Lorenzo, general de los pobres, guerrillero transparente, como diría Changmarín, que como sabes luchó a brazo partido con las tropas liberales durante la última guerra que tuvimos en común, cuando aún este istmo mío, y en tu alma también tuyo, hacía parte de la nación que acogió tu despertar en esta tierra. Te decía, lo sabes, pues estabas a mi lado cuando Alvalira, de la mano de sus hijos, o habría que decir del volante, el pelirrojo casi libertario fue el que la acompañó. Nos trajo un ejemplar bella y sabiamente ilustrado de estos fogonazos en las bóvedas, con el fin de que yo ensayara algunas palabras que acompañaran su salida a vida pública, su puesta en circulación en medio del diálogo con sus lectores, que sabrán caminar por las 17 estrofas en las que se despliega el discurrir poético de Alvalira en su conversación lírica con y desde Victoriano. Quiero contarte, amor, del viaje de lectura que he emprendido, recorriendo el poema, pequeño y precioso como una florecilla, invitándote a que inicies el tuyo propio. Cierto estoy de que no quedarás defraudada, sino tocada por la gratitud o el asombro. Lo primero, Pilar, que llamó mi atención fue el título que, fiel a la historia, recuerda el momento culmen con el que acaban la vida de Victoriano. Su fusilamiento a manos de las tropas oficialistas el 15 de mayo de 1903, meses antes de nuestro separarnos de Colombia. No podríamos pensar que esos fogonazos, en ese entonces signo de los disparos mortales que en Plaza de Francia sesgaron la vida de Victoriano Lorenzo Troya, son también chispazos luminosos de la luz que su memoria, aguerrida y fiel, inscribió en la historia ismeña. Fogonazos, chispas, luces siempre redivivas, amor, que insisten en preñar de esperanza el devenir. Cuando vayas más allá de la portada que polícroma adorna el poema con grises y rojos intensos circundantes de la faz de Victoriano, verás que el texto se abre con un epígrafe de Eduardo Cote Lamos, tomado de su poema A un campesino muerto en la violencia, y que reza completo así: un día sin porqué, sin que supieras que la muerte venía, te quitaron la vida. El poema en sí empieza con una voz sola, a través de la cual un hablante histórico fictivo hace presente a un victoriano ya cautivo en las mazmorras de las bóvedas. Tú perdona esta tecnolexia que a veces opaca lo que intento compartirte, pero acostumbrada como estás a mis acrobacias textuales, sé que sabrás comprenderme. Este hablante sostiene con su enunciación todo el poema, y en un acto que, para definírtelo en una frase unívoca, sintetiza todo el gesto lírico de Alvalira, presenta o nos dice que Victoriano recuerda su vida y se la dice a sí mismo, angustiado y firme y preso ante la inminencia de su muerte. Esta declaración se escucha en las primeras estrofas. La gloria tiene amarguras,
Recuerdo al enemigo en esta hora fatal de mi destino, los pasos en el polvo, la súplica en el fango, el habla tibia de la noche. Oigo palabras sin remedio a cada instante. Hay un micrófono abierto, quizás si se pudiera cerrar. En las noches de angustia, perturbado, en los días de dolor, largos y monótonos, un juego ocioso se repite, algo lento y venenoso que ponzoña mi destino, esta cárcel, este encierro. En horas lánguidas han guardado para mí algo incierto los espejos. Los insectos trepan la humedad de los muros hasta deslizarse en las sombras profundas y se confunden con la piedra cobriza de esta celda. Victoriano Pilar huele en su prisión lóbrega de barrotes que exudan herrumbre y moho. En el tiempo lento y cortante del encierro, su final inevitable. Pero sufre casi como una expiación por las muertes como guerrero infringidas, el hábitat carcelario inclemente que lo azota y circunda. Los espejos de la memoria, amor, esos de los que nadie puede escapar y que reflejan implacables nuestras historias, lo evidencian. Evidencian a Victoriano en la agonía en la que está fácticamente inmerso. Le reiteran la incertidumbre lenta que provoca en él su encierro en la piedra cobriza de esta celda. Seguidamente, en la cuarta estrofa, se topa uno con un corolario. Allí Victoriano Lorenzo empieza a rendirse cuentas, hace el balance de su vida y optea su fin. Nací descalzo, crecí con botas, soy general, y en esta húmeda morada de la fortaleza de las bóvedas permanezco sin defensa. Sin embargo, no todo acaba ahí. Verás, amor, que el personaje reflexiona, se sumerge en sus honduras y exprime el cúmulo de lo vivido y con lucidez declara: todas esas luchas, esos peligros afrontados, al borde del abismo, el polvo convirtió en cenizas, ahora en un silencio inquietante y hondo, como el sosiego de voces rumorosas, que sin embargo se resiste al sinsentido y le regresan como el sosiego de voces rumorosas en la sombra sagrada de un arcoíris envuelto por el sol. Y he aquí, amor, como se cierra una parte del poema, y la misma voz da un paso adelante en este desgarro interior del cholo guerrillero. Ahora Victoriano y la cárcel parecen hermanarse, fundirse. Alvalira aquí, Pilar, ejecuta conscientemente o no una maniobra poética típica de la estética romántica. Hace que su personaje lírico se interfecunde con el hábitat que lo envuelve, solo que lo que acontece es una suerte de contagio mortal. Victoriano se siente invadido, cuasi transmutado en humedades, limo y piedra. Pero justamente esta mutación fictiva es la que lo lanzaría más allá de las fronteras de la muerte, donde quisieran sepultarlo sus captores. Siento la humedad de estos muros, recogiendo imágenes que aún me sobreviven. En las estrofas que avanza el poema, verás cómo Alvalira, quizás para conjurar ese clima de muerte omnipresente, pinta con fuertes, hermosas y asombrosas imágenes naturales el drama interior-exterior de Victoriano. Encontrarás golpes de tempestad, como si la quietud del pensamiento no despertara con el alba,
Desde el crepúsculo percibo el viento marino que se cierne sobre sobre las ebrias humedades, la penumbra de esta celda en esta larga noche de sal. Y todavía más en la estrofa 9, permanezco frente al cotidiano devenir, sin poder ver cómo las aves rompen el vuelo, sus alas, sus picos finos, dibujando movimientos sobre el paisaje bajo la franja del sol. Una de las características formales del poema que Albalira nos regala es su inserción en el mundo lírico por ella misma evocado. Lo verás, por ejemplo, en las estrofas 12 y 14, cómo la poetisa, esa mujer fina y sensible, que nos acoge con los brazos abiertos en veladas infinitas de amistad y de poesía, se lanza sin frenos ante los límites de la historia y a Victoriano le confiesa en su propia voz, y aquí lo escuchamos con sus propias palabras. Recojo con mis ojos la sal de mis tristezas. Victoriano, me tienes el alma en 1000 pedazos y el corazón partido en 3. Tendré que reunirlo poco a poco y así poder sentirlo nuevamente, armarlo para el momento preciso. Y después la misma poetisa continúa diciendo: releo tu historia, tratando de vivir ese momento previo en donde todos tus actos tienen el mismo valor que los latidos de tu corazón, dando vida a tus gestos de valentía, deseos de igualdad ante las injusticias de tus semejantes. Te engañaron, Victoriano. En el tiempo ha quedado tu historia. Ambos tenemos una misma desolación. Tú allá donde reposas, yo acá donde te vivo. Aquí Albalira muestra en estos versos el trance existencial sufrido ante el drama de Victoriano Lorenzo, pero también escribe desde la empatía, desde la solidaridad, desde el hacerse uno que el Pablo de Tarso mencionaba con cada uno de los prójimos. Victoriano sigue presentándose en la poesía de Albalira, sobre todo en una frase seminal: todas mis acciones han dejado huella en mi sangre. Victoriano se presenta incluso como un hombre doliente, muy parecido al varón de Dolores, Cristo, el cual evocará en sus últimas palabras antes de ser asesinado. Él vaticina, ve, presiente su fin inminente y al final hace en la imaginación poética de Albalira el balance, la confesión, el descargo. Mi vida estuvo llena de momentos y días trágicos, amargos, grises y fuertes. En sus escenas de violencias indecorosas lo reconoce. Recorro cada incidente, todos sus detalles, como si cada instante fuera una sinfonía de dolor. Aquí acaba Albalira su poema. Y uno se pregunta, ¿así terminó Victoriano? ¿Murió envuelto por el dolor? ¿O quizás atisbó una esperanza que se veía ya en esa naturaleza que Albalira evocaba y que él contemplaba, o mejor dicho, añoraba contemplar desde su encierro? Quizás fue acogido por un otro inmenso, grande y amoroso que él menciona profética y valientemente justo antes de ser fusilado. Eso no lo sabemos. Solo podemos decir que Albalira le hace un guiño cómplice a lo más selecto de la tradición literaria en nuestro país, que recupera para la memoria histórica la figura de Victoriano Lorenzo. Desde Chanmarín con el guerrillero transparente, desde Ernesto Endara con el fusilado, luego en los poemas de José Carr,
y en otros menos conocidos, Emanuel Orestes Nieto en Panamá en la memoria de los mares, pero mucho antes con Amelia Denis, Victoriano Lorenzo forma parte recuperada no solo de nuestra literatura, sino de nuestra historia y de lo que somos como nación. Yo sigo aquí para terminar mi carta. ¿Te das cuenta, Pilar, cómo Albalira se abre ella misma de tajo en el drama histórico y personal de Victoriano Lorenzo? Quizás por eso confiesa amicalmente el llanto que le invadió no una, sino varias veces después de su escritura. ¿Sentiste también tú el trance lírico que generan sus versos? ¿Sentiste la confidencia que ella desliza cuando dice, tú allá donde reposas, yo acá donde vivo? Quizás extrañando a ese hombre increíble que acompañó sus días, sus noches, y que desde algún otro rincón del mundo y de la vida la sigue acompañando. Este poema textualiza no solo a este cholo inmenso, mítica imagen de los postergados en nuestra propia historia, sino también a la mujer harto sensible, a la poetisa que se ha hecho uno con este héroe reventado por el poder entonces dominante, pero hoy revivo en estos versos con los que Albalira Franco de Linares, nuestra amiga entrañable, se muestra una vez más en la belleza de su alma, pura y solidaria. Que sus versos te lleven lejos, a un lugar de comunión y de encuentro, amor, como lo han hecho conmigo. Te abrazo, tuyo siempre, y firmo, era. Gracias, Albalira. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Para continuar, vamos a pedirles, por favor, silenciar los micrófonos. Al final vamos a tener un momento de opiniones y de preguntas. Voy a leerles la biografía de Albalira Franco de Linares, quien nos va a leer ahora sus fogonazos en las bóvedas, por lo que les pedimos que silencien los micrófonos para poder escucharla mejor. Albalira Franco de Linares nació en la provincia de Colón, un 24 de febrero. Presentó exposiciones como artista plástica y escultora en 1980, 1993. Fue jurado en el Concurso Nacional de Artesanías. En el 93 presenta La historia de la pollera como esposa del canciller de Panamá en el Teatro Dag Hammarskjöld de la ONU, ante la asistencia de esposas de embajadores y de la esposa del secretario general, Madame Boutros Ghali, con la presencia de 8 empolleradas. Es promotora cultural y declamadora. En el campo socioeducativo participa con Monseñor Rómulo Emiliani en el Grupo Tierra Nueva, responsable de la construcción de un colegio agroforestal en el Darién, y en el programa Cristo y su Iglesia, dedicado a visitar a los prisioneros de todo el territorio nacional. En el 2000 participa del Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá, organizado por el escritor Enrique Jaramillo Levy. En el 2002, en el Diplomado en Museología e Historia del Arte, organizado por la doctora Ángeles Castillero, directora del Museo del Canal. Publica su primer libro de poesías, Liras y Albas. En el 2003 fue escogida por el comité organizador del Centenario de la República para declamar en el Teatro Ascanio Arosemena el poema Canto a la Bandera. En el 2004 recibe la Copa Harry Iglesias, otorgada por el Teatro Club de Panamá y la Academia de Artes 2006. En el 2006 publica su segundo libro de poesías, Sonata a la Vida. Aparece su poesía en la antología de poetas colonenses y en la antología de poetas panameños traducidos al ruso. En el 2017 es jurado de poesía en el concurso Ricardo Miró de Poesía, organizado por el Ministerio de Cultura. Entonces vamos a recibir a Albalira Franco de Linares. Wow. Tengo que salir.
que todo quiero darle las gracias a Vasco Franco por este Zoom que me ha permitido presentar este libro, y darle las gracias a Erasto por su manera tan creativa de presentar el poema. Me ha gustado muchísimo. Diferente, Erasto, muy, muy bueno. Erasto sabemos que fue profesor mío, formado, y es un hombre, como pueden ver, es un hombre brillante, toda la vida lo he admirado muchísimo. Creo que puede hasta ser mi hijo. Bueno, yo no sé si leer el poema, porque en realidad ya Erasto lo ha leído prácticamente todo. Y entonces yo creo que no vale la pena volver a leerlo. Lo que podríamos hacer es que me hagan preguntas. Y si es verdad lo que dijo Erasto, que yo cuando terminé el poema, yo lloraba sin parar. No sé por qué. Lloraba, el victoriano me entró profundamente y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me ha pasado? Y es porque en realidad, al estudiar la historia de Victoriano, me di cuenta que lo que se había hecho era una injusticia. De manera que yo creo que ahora podemos continuar con preguntas, ¿verdad? Sí, a mí me hubiera gustado escucharlo, ¿no? De viva voz, porque esta capacidad artística pero no creas que es un poco largo. Sí, No, pero que entonces lea, tengo una pregunta. Este libro está dedicado a Hernando Joaquín Franco Muñoz, a quien le debo mi recorrido por la historia de Victoriano Lorenzo. ¿Podría hablarnos de Hernando y el poema? Bueno, Hernando lo conocí en una reunión de los francos en Cartagena y tuvimos muy bien rapport, siempre me sentaba al lado de él, me encantaba sentarme al lado de él, siempre tenía temas interesantes para hablar. Y después cuando vine a Panamá, más nunca lo volví a ver, pero siempre me relacioné con él por Facebook. Y un buen día me manda la foto de Victoriano y pone, héroe de la patria. Y yo, héroe de la patria. Y yo le contesto, no, héroe no, quizás mártir. Pero me quedé con la interrogativa esta de saber algo de Victoriano, porque me llamaba la atención que un hombre tan inteligente como Hernando me dijera que héroe de la patria. De manera que empecé a investigar sobre Victoriano, que no hay mucho escrito, ¿verdad? Y empecé a investigar, y cuando terminé la investigación, me di cuenta que Hernando tenía razón. Y me he sentado, es una cosa increíble, me senté, cuando terminé de investigar todo lo que investigué, me senté un día por la tarde a escribir. Y escribí el poema de un solo tiro. Cuando terminé empezó a llorar. Y él fue el que me llevó a investigar. Y a él le debo este poema. Por eso le dedico el libro. No sé si está aquí, no sé si se me olvidó, debería estar presente, la verdad. Pero no lo he visto que está presente, no lo he visto. Y eso fue como fue que llegué a dedicarle a Hernando Joaquín Franco Muñoz, que yo no sabía que eran familia de nosotros. Lo vino, claro, como mi papá enfermó a los 47 años, el que podía hablarnos de la familia era mi padre, y mi padre pues se quedó sin habla, semivegetal, de manera que yo no sabía que en las tablas tenía familiares. Lo vine a saber muchísimos años después en la reunión de los francos. Y entonces Fernando Joaquín Franco Muñoz viene siendo, no sé exactamente, primo tercero será. Vasco es más cercano. Vasco es nieto de mi tío Bolívar, hermano de mi padre. No es así, Vasco, que viene siendo mío Vasco. Sobrino. Sí, sobrino. Sobrino. Así que si alguien más tiene alguna pregunta. Primo mío.
Sí. Del pelirrojo liberal. Sí. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Yo sí tengo una pregunta, aunque no debería hablar tanto, pero tengo una pregunta al Valira, a la memoria histórica. A nosotros Ricardo Ríos nos enseñó siempre que hubo un tiempo en la historia de Panamá en que la figura de Victoriano Lorenzo no era bien vista y que incluso era denostada, era visto como un maleante que saqueaba las haciendas durante la guerra de los 1000 días y agredía a las mujeres, etcétera. Sin embargo, poco a poco se ha ido recuperando y haciendo justicia a su figura. ¿Fue para ti así? ¿Tú tenías esa imagen en tu... Eso, valga la redundancia, en tu imaginario? Es verdad. Ajá. La Cuéntanos imagen un que poco yo de eso. tenía era que era un guerrillero, era un maleante y que violaba a la gente, que violaba a las mujeres a su paso. Esa era la imagen que yo tenía. Por eso cuando Fernando Joaquín me puso que era héroe, yo dije, héroe no, quizás mártir, porque sí sabía que lo habían juzgado muy rápido, que el juicio había sido muy rápido y lo habían condenado a muerte. Eso sí lo sabía. Pero lo que no sabía era que no era como decía. Victoriano, la madre lo entregó a la iglesia porque no lo podía mantener, se lo dio al padre. El padre lo educó, Victoriano estaba educado, leía y fue sacristán. Y antes de morir pidió un sacerdote. Esto para que vean que las cosas, los rumores, cómo llegan a difamar a una persona. Está muerta que no se puede defender. ¿Y alguien más? Adolfo, ¿tiene una pregunta? Norita Scott quiere pedir la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, Norita. Hola, felicitaciones al Valira, la verdad es que está muy lindo tu poema y eso que yo de poesía nada, lo mío es otra cosa. Pero yo sí me llama la atención porque como tú tienes mi libro Inspiraciones y tú ves ahí la historia de mi abuelita que me cuenta a mí. Yo tuve bien, gracias a Dios, escribirla sobre cómo las huestes de victorianos sacaron a todos los herreras, las mujeres herreras, ancianos, niños, todos los sacaron de su casa, los botaron una tarde y los tiraron a la calle. Fue una procesión espantosa aquí en Penonomé. Entonces, sin embargo, mi abuela vive aquel periodo de su vida, ella está en la escuela de las Cruz en Panamá cuando asesina a Victoriano en la Plaza 5 de Mayo. Y ella, cuando termina, yo copié todo lo que ella me decía, lo copié, lo pasé en limpio, lo guardé, gracias a Dios. Y siempre me llamó la atención que al final ella decía, en el momento en que pasan las cosas, la historia no se está viendo, se está viviendo. Tiene que pasar mucho tiempo para que las cosas se aclaren, para que se conozcan las verdades y las que no son verdades y para ser más objetivos. Eso siempre me llamó la atención. Porque la familia mía, los Peseta Herrera, unos eran liberales, unos conservadores, ni se hablaban. Muy, muy común en esa época, fue una época muy trágica para muchas familias. Y concuerdo contigo, Alvalira, que con el tiempo y las lecturas que he hecho de esa época, yo creo que sí, hay que escribir más, hay que investigar más. Definitivamente, eso que le hicieron a Victoriano fue injusto. Yo creo que mi abuelita, que en paz descanse, estaría orgullosa de oírme decir eso, porque eso fue un mensaje que ella me dejó también en la cabeza, que Victoriano había que conocer más la historia para de verdad definirlo más. Y yo sí creo que la historia, que él se merece más análisis y más estudios para quitarnos esa imagen de lo que todo el mundo piensa que él era, porque eran épocas muy difíciles. El campesinado panameño de esa época era un campesinado prácticamente al borde de la esclavitud.
esa gente se tiraron a luchar porque los trataban como unos animales. Esa es la pura verdad. Así que entonces no es de extrañarse que esta gente se rebeló y se tiró a las calles. Pero eso no justifica el final de este hombre. Y eso es lo que yo digo, que hay que estudiar más, hay que investigar más cuáles fueron las verdaderas razones políticas que condujeron a ese juicio rápido y tan triste, de final tan triste. No tengo más nada que decir. Muchas gracias, Norita. Profesora Margarita. Aquí estoy. Adelante. Bueno, Alvalira, un abrazo grande. Ya tú sabes que hace mucho tiempo hemos hablado y yo le decía, Alvalira, sigue escribiendo, Alvalira, escribe. Me alegro muchísimo de este libro, lo he leído por partes con dificultad, lo voy a buscar ahora con muchísima atención para leerlo, pero yo les quiero contar que mi abuelo, que era Juan José Quirós Penonomeño, era un jovencito de 18 años cuando Belisario Porras venía desde Chiriquí con sus tropas, porque a la gente se le olvida que era época de guerra, era la guerra. Una guerra no es cuento. Y Belisario Porras llegó a Natá. A mi abuelo, que era ese muchachito, lo mandaron a buscar un medicamento para un mozo, y dice, él contaba que cuando llegó a Natá, venía Belisario Porras con el ejército que traía, y aquello era demasiado emocionante para un joven de 18 años, e inmediatamente dispuso no llevar ninguna medicina y alistarse. Y dice que se alistaron en el bando liberal, porque el otro bando era el bando de los conservadores. Se alistaron y de inmediato entraron. Esos eran 6 y él da los nombres de los 6 que entraron. Eran jóvenes que sabían leer y escribir porque habían estudiado en Penonomé. En esa época estudiaban hasta 5º, 6º grado, no había más escuela. Era la época colombiana. Estamos hablando de 1899 más o menos cuando ocurren estos hechos. De modo que a partir de allí mi abuelo entra en la guerra y mi abuelo vive toda la guerra. Y esa historia de la guerra él la contó. Fueron 10 años en que yo vi a mi papá y a mi abuelo debajo de un naranjo que había al lado de la casa en el Harino, porque la finca de mi abuelo quedaba en el Harino. 8 horas a caballo desde Río Grande hasta el Harino. Había también manera de ir por la Pintada, pero era una época durísima. La gente no se podía, es que siempre no nos damos cuenta de que todo ha cambiado. Hay carreteras, hay carros, hay telegramas, hay esto. No, en aquel tiempo no había nada. Él se fue a la guerra y no le avisó a su familia. Ellos pasaron 10 años y mi papá escribió un libro que son los recuerdos de mi abuelo. Lo importante de ese libro es que
él describe y cuenta allí cuál era la organización que tenían, porque ellos tenían una organización guerrera. No es que la guerra era a lo loco, no. Estamos en una guerra en el que un bando pelea al estilo europeo, en que se coloca un ejército de un lado y otro ejército del otro. Y allí pelean y se encuentran. Pero también surge con Victoriano la guerra de guerrillas. Para mí, Victoriano es el primero o uno de los primeros guerrilleros de América. ¿Qué son las guerras de guerrillas? Es la guerra esta que no es el enfrentamiento de dos ejércitos, sino que las tropas entran a las poblaciones y van en busca especialmente de sal, de azúcar. La alimentación de la gente, del ejército que tienen, es lo primero. Hay colombianos entre ellos y hay panameños. Y allí en ese libro se cuenta cuál era la relación que había dentro del ejército. Entonces, todo esto lo cuento es para que tengamos una idea de la situación esa que había, ¿no? Y cómo Victoriano, ellos siguen, se reúnen estoy tratando de recordar el libro porque no lo he vuelto a leer desde hace mucho, pero los ejércitos de Porras se reúnen en el Valle de Antón, y del Valle de Antón continúan camino, y así y van guerreando hasta cuando llegan a Panamá y ocurre el desastre que hubo en la batalla de Caledonia. Y en la batalla de Caledonia pierden los liberales. Entonces, Victoriano no es tomado preso allí. A él lo toman preso después, porque mientras estaba Victoriano huyendo, se estaba llevando a cabo la firma. Estamos en 1902, finales de 1902. Se estaba llevando a cabo la firma de la paz. ¿Y dónde se firmó la paz? En un barco norteamericano en las afueras de aquí de la bahía de Panamá. Allí se estaba llevando a cabo y firmaron la paz. Estamos hablando de una guerra que no era una guerra de Panamá solamente. Era la guerra de los 1000 días, que es una guerra colombiana. Es la misma guerra de la que nos habla la obra, es decir, del Premio Nobel de Literatura, que nos habla de la guerra de los 1000 días, y su obra gira en muchos aspectos a esa guerra. Pero es la misma guerra y se estaba firmando la paz en ese momento. Y entre las cosas que deciden es
que no habrá represalias. Eso es lo que deciden. No habrá represalias. Pero cuando regresan a Panamá, al poco tiempo, comenzaron a buscar a Victoriano. Y lo trajeron desde el interior, allá lo agarraron y lo trajeron en barco. Todo eso está, miren, esto que estoy contando, mi papá cuenta una parte, pero las novelas nuestras también van contando. La primera novela, es que lo que pasa es que lo que han dicho aquí sobre que no había información, y la información que había era de que Victoriano era un asaltante. Es que yo he buscado y lo que hay son párrafos pequeños allá, discusiones, sí había, pero no hay libros, sino en cuanto a literatura, vamos a hablar de literatura, sino en 1953, ¿cuántos años pasaron? 50 años después, cuando con la novela de Jurado, de Ramón H. Jurado, aparece la imagen de Victoriano. Entonces, a partir de esta novela, comienza a surgir la imagen esta de el hombre, ¿no? Entonces ahí está la novela de Champmartin y la poesía por el otro lado, y la historia además comenzó a enriquecer esta imagen que todavía hay, creo yo, todavía hay que continuar estudiando. Esto que les he contado es algo que he ido armando yo, como dije, con mis lecturas, con mis clases, con los recuerdos de mi abuelo, los recuerdos de mi papá. Pero es este homenaje de Alba Lira a Victoriano Lorenzo es emocionante, porque esos versos que hizo Erasto que leyeras a mí me conmovieron muchísimo. Cuando tú dices, tengo el alma partida en 3 pedazos, realmente es emocionante tu poema, y quiero tenerlo, y quiero leerlo y gozarlo y llorar contigo, acompañarte en el llanto. Ustedes perdonen que me entusiasmara y comenzara a recordar a mi papá y a mi abuelo y a Larino y a todo lo que... Pero yo también soy de Penonomé. Sí, profesora. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias. Bellísimas palabras. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta para Alba Lira? Comentario. Más o menos 1 año y medio yo visité los archivos nacionales y encontré una carta de Victoriano Lorenzo dirigida, me parece que a una autoridad local, pues, como ves que era algo y se refería a, creo que estaba devolviendo un revólver, algo así. Pero lo que quiero
preguntarle a la señora Valira es cuáles fueron sus fuentes de investigación que le sirvieron, por supuesto, para preparar este poema. Esa era la pregunta. Gracias. Mi fuente de inspiración fue, en realidad, hablando con la gente. Empecé a hablar con unos cuantos literatos que me contaran qué es lo que pensaban de Victoriano. Y me acuerdo que estuve a punto de llamar a Margarita porque un poeta, Javier Alvarado, me dijo que no sé si el abuelo o el papá de Margarita había escrito un libro sobre Victoriano. Pero en realidad, esto de Victoriano surgió a mí sin hacer mucha investigación, en el sentido de que fui a la biblioteca a investigar, porque no hay mucho, pero sí había leído lo de Jean-Marie, y entonces me fue dando la idea de escribir el poema rápido. Fue una cosa que me vino, pero no sé por qué Victoriano, después que Hernando Joaquín dijo eso, con las pocas investigaciones que hice y que oí al señor Escarriola decir que había sido educado por el padre y que sabía leer y escribir, que no era ningún ignorante y que había sido sacristán, y yo pensé, no puede ser que era un violador y un guerrillero malo, no, yo no puedo creer esto. Y tiene que haber algo, porque es una cosa intuitiva. Lo de Victoriano en mí fue intuitivo, fue un Victoriano que siempre pensé, no, ese cholo violador, no, ¿qué va ese cholo? No, siempre lo hablaba despectivamente de yo, pero investigando poquito por aquí, poquito por allá, yo llegué a escribir esto sin darme cuenta. Yo llegué a escribir esto como si Victoriano se hubiera metido en mi alma y me hubiera dicho, escribe. Fue una cosa increíble. Por eso fue que cuando lo escribí, no lo corregí mucho, mire, lo escribí rápido. Sentada ahí en el balcón, frente al mar, lo escribí rápido. Y cuando terminé, pero lloraba. Yo no sé qué pasó conmigo, con Victoriano. Lloraba. Yo creo que él quería que yo escribiera esto. Él quería, ¿dónde? ¿Por qué? No sé. Yo lo leí después otro día y me pasó lo mismo. Volvía y lloraba cuando lo leía. Pero me sentía feliz de lo que había hecho, porque pensaba que Victoriano se lo merecía. No sé si habrán historiadores que estarán en contra de mí o qué, pero esto es una cosa tan intuitiva y tan hermosa que me pasó, que dije, voy a escribir. El poema iba a ir en un libro que se llama Cazador de Soledades. Y entonces yo se lo leí a Javier Alvarado. Y Javier me dijo, ese poema usted lo tiene que publicar en una plaqueta. Porque si usted lo pone en un libro, no va a darle la importancia que debe, no lo van a leer. Y yo dije, tienes toda la razón, lo voy a escribir en una plaqueta. Lo voy a publicar en una plaqueta, que es un librito que nada más va con el poema que tú quieres que la gente lea. Porque si yo pongo este poema en el libro donde van como 38 poemas, no se le hubiera dado la importancia que se le está dando. Y en el bicentenario, que eso es tan importante. Y le agradezco a mi primo Vasco Franco, que lo llamé, porque alguien me dio la idea, lo llamé, y me dijo, claro que sí. Le digo, ¿y cuánto me cuesta esto? Y dice, no, nada, yo con mucho gusto. Bueno, yo mandé a imprimir 500 libros. Fui a la biblioteca para que mande, a mí lo que me interesa es que se lea. No me importa si se vende o no se vende, pero sorpresivamente mi hijo Julio escribió algo muy lindo en Facebook y lo he vendido bastante.
me llaman y lo vendo, y no lo puedo creer. O sea que sí ha tenido gente que ni conozco, me ha pedido el librito, la publicación, que por suerte quedó muy bonito, muy bonito. Así que esta publicación se debe en realidad a una relación íntima mía con Victoriano que no sé de dónde me vino. Una cosa, yo creo que el espíritu de Victoriano se apoderó de mí y me hizo que yo escribiera este poema. Es increíble, me parece mentira, pero hay cosas que suceden así, porque eso de que yo fuera a la biblioteca a investigar, no. Yo pregunté por aquí, pregunté por allá, pregunté por acá, nunca llamé a Margarita para que me dijera dónde estaba el libro de cosas, porque esto me entró como una necesidad de escribirlo, como que no tenía tiempo para investigar, sino quería escribirlo ya. Y eso fue lo que hice. Y eso fue lo que salió. Porque esta parte, un señor le dijo a mi hijo, y me puso en Facebook algo muy bonito, me puso, y hay pasión en el libro. Y pone, donde pone, la poeta pone, te engañaron, Victoriano, en el tiempo ha quedado tu historia. Ambos tenemos una misma desolación. Tú allá donde reposas, yo acá donde te vivo. Y es verdad, hay pasión aquí. Es increíble. Bueno, yo soy apasionada. En poemas soy romántica y soy apasionada. Pero mire, curiosamente, mi poesía, mi pintura, cuando yo empecé a pintar, es una pintura social. Yo pintaba Marañón, Chorrillo, la gente lavando ropa, los fogones prendidos en los patios interiores del casco viejo, de las casas esas que yo me metía a tomar fotos en realidad. Yo me metía a tomar fotos porque también participé en un concurso de fotografía que me gané el segundo premio. Mi pintura era social, fue social, y mi poesía es social. Parece mentira. Yo tengo mi primer libro, bueno, dedicado a Julio, es un libro melancólico y triste, romántico, recordando a Julio, y el segundo es Sonata a la Vida, y yo hablo ahí de los presos, de las injusticias que hacen con las rebajas, que dicen que hay rebajas y no hay rebajas, se engañan a la gente, y la gente va a comprar y eso. No sé por qué, pero mi poesía es social, mi pintura es social. No sé por qué. Bueno, yo quisiera darle la palabra a Eduardo Quiroz, que me escribió, tengo que estar presente, me la pidió Eduardo, que es amigo, colega y periodista de la Estrella, presidente de la Estrella de Panamá, perdón, y penonomeño también. Así es. Adelante. De pura cepa. Sí. Buenas noches, doña Alvarida, buenas noches a todos. La verdad es que primero agradecer muchísimo a Adolfo la invitación, ha sido un rato realmente enriquecedor y esta maravilla de la virtualidad nos ha permitido gozarlo de una manera distinta. Y no he recibido el libro todavía, pero ya con las lecturas que se han hecho y la presentación que se hizo, quedo desesperado mañana de ir a buscarlo a algún lugar. Quería comentar brevemente porque creo que ha logrado de forma maravillosa reverdecer el personaje, que sin duda alguna ha tenido sus altas y sus bajas en la historia. Yo también tengo muchas historias familiares, de no muy gratos recuerdos sobre Victoriano, ¿no? Sin embargo, hay dos elementos que me vinieron a la mente a partir del comentario de la profesora Margarita, que no quiero dejar de mencionar para que los busquen, no son fáciles de encontrar. Uno es, hay un personaje cuyo nombre, por ser tan de ingrata, coincidir con uno de ingrata memoria, se ha perdido un poco en la historia, y es el del general Manuel Antonio Noriega, pero no Manuel Antonio Noriega
el de finales del siglo pasado, sino el de finales del siglo XIX. Sí, el mismo nombre. Que hasta donde he podido recoger no tiene ningún parentesco con el de finales del siglo XX. Este general Manuel Antonio Noriega, general liberal, una de las principales figuras del liberalismo, digamos, del nivel de Porras, más o menos, escribe un libro de sus memorias titulado Recuerdos históricos de mis campañas en Colombia y en el Istmo. Ese libro se escribió en 1927. El prólogo lo hace ese otro personaje imperdible de la historia panameña, que es Guillermo Andreve. En ese libro hay en varios de sus recuentos, el general Manuel Antonio Noriega describe encuentros que él tuvo con Victoriano Lorenzo en el campo de batalla. Son realmente interesantes. En el año, a finales de los 80, la editorial Oveja Negra de Colombia lo reeditó. Creo que pocos ejemplares, pero es un libro en el que hay un par de puntillazos sobre Victoriano, algunos que lo describen, en mi forma de ver, de manera muy, muy interesante. Y el otro es, porque es un personaje fascinante y es maravilloso lo que ha hecho doña Alvalira, porque lo ha traído así de una forma tan literaria, pero al mismo tiempo tan cercana, ¿no? Que lo revive, ¿no? El otro es una carta que manda el confesor de Victoriano Lorenzo, que esta tal vez sí se conoce más, podría después pasarle, porque nosotros en la Estrella de Panamá la reeditamos. Cuando se da el ajusticiamiento de Victoriano Lorenzo, el 15 de mayo de 1903, meses antes de la separación de Panamá de Colombia, lo que se esparce en la ciudad de Panamá es que Victoriano Lorenzo había ido borracho al cadalso. Y que eso era lo que había, y por eso es que había mostrado valentía, que era lo que se narraban los rumores que decían que había sido muy valiente en su caminar hacia el fusilamiento. Y se riega el rumor de que lo era porque había ido borracho. El padre agustiniano de la Orden de San Agustín, Bernardino García, fue su confesor. Y 2 días después del ajusticiamiento de Victoriano, le envía una carta al director de la Estrella de Panamá, 1903, en la que narra las últimas horas de Victoriano. Él va a confesar lo que era una usanza de la época, pues a los que ya iban a morir, les permitían pues que un sacerdote los confesara. Bueno, Bernardino García, que después es un padre muy importante en la orden de los agustinos en Panamá, escribe una carta al director de la Estrella en 1903 en la que narra las últimas horas de Victoriano Lorenzo. Es una belleza de carta y descubre a un personaje que es muy distinto, digamos, al guerrillero, asesino, violador que la historia había ido construyendo. Así que recomiendo ambas lecturas, que para mí fueron fascinantes a la hora de ver el personaje. De nuevo, felicitaciones, gracias por haberme invitado, estoy muy, muy contento de estar aquí y bueno, y espero con algo de desesperación poder leer el libro prontamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo la mano de Ruperto Valdés. Adelante, Ruperto. ¿Qué tal, sí? ¿Qué tal, profe? Sí, buenas noches. Mira, de verdad que muy interesante la temática del día de hoy, y a la poeta muchas felicidades. Yo tengo que admitir que soy uno de los pocos que conoce sobre la historia de Victoriano Lorenzo, porque actualmente en los colegios, a nivel de educación, muy poco se habla de este líder, se podría decir, porque Panamá
Panamá ha estado lleno de personas, de héroes, de mártires, como dice la poeta, y de verdad que yo lo considero hoy en día como un líder por el gran legado que él ha dejado, la lucha por la cual él murió. Y también yo leía, de hecho, lo que habló Quirós hace un momento sobre la carta, porque cuando vi la temática que iban a hablar sobre el aporte al Bicentenario y el tema de Victoriano Lorenzo, yo dije, voy a empezar a buscar, y de hecho me salieron unos artículos de la prensa y de otras personas que habían escrito, y también estaba el de La Estrella, en donde hablaba de la carta que el jesuita, el sacerdote, había dejado, que había escrito en aquel entonces al director. Me parecía muy importante, y de verdad que tengo que resaltar ese gran legado, y escuchando también las palabras del poema que recitaba al inicio compañero presente sobre este magnífico personaje y el acontecimiento que marcó mucho la historia del país, y que poco a poco se ha ido como que perdiendo esa esencia de hablar de este caudillo, se podría decir, porque se hablan de otros temas de acontecer nacional, de actualidad. Sin embargo, dejamos a un lado lo que son la historia o las raíces estas por las cuales aquellos mártires, esos héroes de nuestra patria, lucharon para que hoy en día nuestro país vaya creciendo y vaya saliendo poco a poco de esos trastornos sumisos que se dieron en aquel entonces, los maltratos, y que aún siguen persistiendo, no de una manera tan directa y no tan visible, sino de una manera, porque a nivel de clase política todavía se ven este tipo de situaciones. Sin embargo, están como un poco, como que muy ocultas, ¿no? Se hacen muy, que no son tan notorias. Sin embargo, me parece muy importante, y pues, y como dicen, los millennials obviamente no se interesan tanto por la historia, que no tienen tanto conocimiento acerca de estos acontecimientos. Sin embargo, yo sí me llama mucho la atención este personaje, y porque de hecho acá en Panamá me dicen, tú eres de Coclé, de la tierra de Victoriano Lorenzo, y que bueno, que soy radicado en Coclé, pero en realidad soy de la provincia de Veraguas, que era de Urracá. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, y bueno, este era el aporte que quería comentarles, ¿no? Sí, muchas gracias. Formalidad que bueno, estamos llegando de la faena. Muchas gracias, Ruperto. La profesora Margarita. Quisiera dejar los nombres de 3 novelas que tienen como figura básica y fundamental la de Victoriano Lorenzo, que son Desertores, de Ramón H. Jurado, que esa es la novela que dije en 1953, es la primera y que recobra realmente, por lo menos el nombre, que hasta el nombre estaba desaparecido. También El guerrillero transparente, de Carlos Francisco Chamarrín, que es una novela que literariamente, para mí, a pesar de que es pequeñita, es una gran novela, que es poesía realmente. Son como 5 personajes que intervienen de una manera muy particular. Y Sin principio ni fin, de Justo Arroyo. Las 3 novelas, por ejemplo, la de Justo Arroyo, toma la figura del indio realmente, y es la figura no solo de Victoriano, es el indio el que él está mostrándonos. Y yo no sé por qué esas novelas no las leen los jóvenes, porque aquí, por ejemplo, he oído, no se lee, no sé qué pasa en nuestras escuelas, porque además son novelas entretenidísimas que vale la pena leer, y son obras de arte y están escritas por panameños, de modo que yo doy los nombres para que
los jóvenes que andan por allí lean las novelas. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias por la información. Bueno, yo creo que ya podemos ir acercándonos al final. No sé si tiene Alvalira unas palabras de finales. Bueno, otra vez mi agradecimiento a ti y a todos los que han participado y que no me han agobiado con preguntas, porque las preguntas siempre lo ponen a uno nervioso. De manera que les agradezco a todos su presencia, a mis hijos que veo que están aquí, Adolfo, Julio y Fernando, y a mis primas que también veo que algunas cuantas están aquí. De manera que gracias por todo. Pero ya dije que ya no presento otro Zoom, porque a mí este Zoom sí que me ha causado un poquito de, no sé, un poquito de estrés. No diría estrés, porque no soy de estresar, pero sí estaba como nerviosa, porque en la pantalla parece mentira, así lo pone a uno nervioso. Así que yo los próximos 2 libros que tengo, para que sepas, Margarita, que sí estoy escribiendo, tengo el de Cazador de Soledades y tengo un homenaje que le hago a Pablo Neruda de 300 versos y los voy a publicar, pero con calma, porque aquí con este libro le quiero agradecer al señor Jairo Yauradó, que no sé si está presente, no lo he visto, si está aquí. Él me hizo las ilustraciones, pero qué hombre tan bueno, se los recomiendo, porque cómo lo llamé y cómo lo molesté por no decir la otra palabra que es la que va. Porque eso no, eso sí, no, ahí no, aquí era buenísimo. Y entonces me encantó conocerlo, se lo recomiendo porque es muy bueno, muy bueno. De manera que gracias por todo. No, gracias a ti, Alvalira, por este poema tan bello. Sí. Bueno, a nombre de la Universidad de los Llanos del Pacífico, le quiero agradecer a Alvalira Franco de Linares habernos permitido poder hacer la presentación de Fogonazos en las Bóvedas en este espacio nuestro. Le agradezco muchísimo al maestro Erasto Espino Barahona por participar con nosotros en este programa, en este espacio de reflexión, que al final de cuentas sí logró su objetivo de hacernos reflexionar, en este caso, sobre la figura de Victoriano Lorenzo, que viene a ser, sin duda, uno de los grandes aportes humanos de Coclé a este bicentenario de nuestra República. Yo, pues, le quiero anunciar que el próximo viernes 30 de abril estamos celebrando el Festival Internacional de Poesía Penonomé en Abril. Este año, celebrando 200 años de poesía en Penonomé. Hemos hecho una presentación por video de 9 poetas representativos de nuestra ciudad, empezando con Víctor de la Guardia de Ayala y culminamos con Gaspar Rosas Quirós. Entonces, les invitamos para que puedan acompañarnos a esta fiesta literaria penonomeña, con la cual nosotros celebramos la fundación del pueblo de indios de San Juan Bautista de Penonomé, un 30 de abril de 1581. Así que muchísimas gracias, Alvalira, muchísimas gracias, Erasto, por la maravillosa noche